Bien, el domingo antepasado comenzamos a desarrollar este mandamiento que tiene que ver con amar a Dios y esquemáticamente dijimos que el acto de amar es una emoción y describimos un poquito eso porque involucra no solo nuestros sentimientos sino todo nuestro ser, pero cualquier acto de amor tiene que tener un destinatario y ese acto amoroso se va a concretar en acciones específicas. Uno no puede decir te amo y simplemente decirlo, sino que tiene que hacerse, tiene que mostrarse activamente de alguna forma, y por supuesto esos actos amorosos van a tener un efecto, van a tener un impacto, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, habíamos dicho que no es un acto meramente intelectual, y hago un punto en esto porque al menos en la cultura evangélica en la cual algunos de nosotros nos educamos, siempre se hacía un énfasis en esto, no, amar es un acto de obediencia, vos tenés que amar y pasa todo por la cabeza. Indudablemente involucra nuestros pensamientos y la voluntad, pero no es solo eso, sino que abarca nuestras emociones, nuestros sentimientos, todos nuestros sentidos, nuestra mente y por supuesto también el cuerpo. Y todo debemos estar entendiendo que todo nuestro ser va a estar involucrado en los actos amorosos que tengamos hacia Dios, como vamos a ver hoy, y también hacia nuestro prójimo, como veremos Dios mediante el domingo que viene. Por supuesto que en este acto de amor tiene que haber una atracción hacia ese destinatario. Dios nos mostró su amor y esa atracción, entre comillas, que Él tuvo hacia nosotros, y por eso vino a este mundo a hacer lo que hizo en la persona de Jesucristo. Como hemos dicho, el amor de otro o el amor que yo quiera mostrar a otros se va a entender y se va a describir en términos de hechos, ¿sí? Y el impacto actúa no solo en el que recibe mi acto de amor, sino que también tiene un impacto en mí. Por lo tanto, hay una responsabilidad asumida en esos actos amorosos y en sus consecuencias. También dijimos que no tenemos necesidad de reinventar la rueda, porque Dios ya ha dejado en su palabra definidos algunos principios y normas de conducta que, como vimos la vez pasada, definen el amor de Dios. Hoy vamos a ver cómo esos principios y normas de conducta definen nuestro amor a Dios, y el próximo domingo veremos también cómo podemos definir nuestro amor hacia otros, ¿sí? Entonces, no buscaremos en las canciones románticas ni en Google, que tiene tanto para decir del amor, sino que trataremos de centrarnos en lo escritural. Y nuevamente, no podemos amar de palabra, sino en hechos y en verdad, ¿sí? A modo de resumen, también hablamos de ese amor de Dios y dijimos que la Biblia no habla tanto del amor de Dios, sino del amar de Dios, es decir, del verbo, ¿sí? De las acciones, que es donde mejor se entiende todo lo que tenga que ver con el fenómeno amor o amar. Y dijimos que hay una fuente inagotable del amor, y que esa fuente es Dios el Padre, ¿sí? El cual es inaccesible para nosotros. A Dios nadie le vio jamás, ¿sí? Y ni aun los ángeles acceden a esa gloria. Recuerdan en Isaías capítulo 6, está ahí esa escena, esa visión que tiene, y aún los ángeles se tienen que cubrir porque no soportan la gloria de Dios. Sin embargo, ese amor, esa fuente del amor inaccesible, insondable, nos ha sido entendible, accesible, conocible, ¿a través de quién? A través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Entonces, por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es el Padre, la fuente inaccesible, y eso es el Hijo, aquel quien nos ha dado a conocer al Padre. Y, por supuesto, también lo que sería ya el chorrito de la canilla, los actos evidentes del amor de Dios
que es lo que nosotros podemos experimentar y disfrutar, ¿sí? Entonces, un poco como resumen de los aspectos más técnicos, más teológicos, que siempre tratamos de agregar y no solo quedarnos en el mandamiento. También dijimos que la Biblia usa metáforas, alegorías, analogías, figuras del lenguaje que nos permiten entender mejor conceptos que a veces son muy grandes, ¿no? O muy abstractos. Y en ese sentido el amor de Dios, ¿se acuerdan? Se manifiesta como podría ser el amor de un esposo, ¿m? Donde está ese deseo por la unión, por una unión íntima. Así es como Dios quiere relacionarse con nosotros. Él desea tener una relación íntima con nosotros, amarnos y relacionarse con nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Eso es importante para el mandamiento que vamos a ver hoy. Por supuesto que Él cumple con su parte, sus deberes como esposo amante, entre comillas, ¿no es cierto? Y también en esa metáfora, Dios, como si fuera un esposo amante, también exige fidelidad, ¿sí? Y denuncia el adulterio espiritual, al cual muchas veces el pueblo de Dios y a veces en forma individual uno puede caer. Pero también dijimos que ese amor de Dios en la figura del esposo siempre es un amor restaurativo, ¿sí? Siempre es un amor restaurativo. ¿Recuerdan cuál es la segunda metáfora con la cual Dios nos explica cómo nos ama? La primera es la metáfora del esposo y la segunda, la madre. Muy bien, ahí está, ¿sí? La madre, ¿por qué? Porque el amor de la madre es entrañable, porque el hijo se gesta ¿dónde? En las entrañas de la madre, ¿no? Entonces, la madre genera un espacio en su ser para que se geste el bebé, ¿no? Entonces, ese fenómeno biológico, desde el punto de vista poético, es un milagro, ¿no? Es algo tremendo, indescriptible e irreemplazable por ninguna otra cosa, que no sea esa relación madre-hijo. Es un amor incondicional, lo cual está ampliamente demostrada, mamá, mamá, la mamá, y pase lo que pase, generalmente el amor de la madre es incondicional, ¿sí? Es una unión vital, como ese cordón umbilical, y es un vínculo irrompible. Así es el amor de Dios hacia nosotros. Y como si fuera poco, Dios redobla la apuesta, ¿sí? Y lo dice de esta manera, ¿recuerdan? Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Cuál sería la respuesta? No, la madre no se olvida del que dio a luz. Pero Dios redobla la apuesta y dice, bueno, y si así fuera que una madre se olvida del hijo que parió, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, ¿sí? Entonces, chupate esa mandarina, no hay forma de que un hijo o una hija de Dios se sienta desamorado o desamparado por el amor de Dios en esa metáfora del amor entrañable. Las evidencias de los actos amorosos de Dios son mínimamente dos. Es un amor que produce salvación, ¿recuerdan? Y un amor que produce santificación. Entonces, fíjate, en la última parte estaría donde Dios dice que Él nos ama. El Señor os amó y quiso guardar el juramento. Y arriba está lo que pasa, ¿no? Ser un pueblo santo, escogidos, un pueblo especial. Muy bien. Vamos a entrar ahora entonces en un segundo capítulo a considerar el mandamiento de amar en otro plano, en otra dimensión. Y los dos versículos que son nuestra base bíblica están Deuteronomio 6:5, donde dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿sí? Y, perdón, ahí.
Deuteronomio 6:5. Y el otro es, en palabra de Jesús, el mismo mandamiento, ¿sí? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El gran mandamiento en la ley. Y Jesús, ¿qué dijo? Lo mismo. ¿Por qué? Él no puede contradecirse a sí mismo, ¿sí? Entonces, si creemos y predicamos la deidad de Cristo, decimos que Él es el autor intelectual de esta frase y no se puede 1500 años desdecirse. Entonces, cuando Él lo tiene que evocar, lo dice igual. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, ¿sí? Entonces, 4 puntos sobre el amar a Dios. El versículo se entiende, pero lo primero que nos tenemos que preguntar es cómo amar a Dios. ¿Cómo amar a Dios? Entonces volvemos a nuestro esquema de hoy y claramente los versículos que leímos enfatizan 3 veces el todo, ¿sí? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿sí? Entonces, el acto amoroso hacia Dios implica o exige o requiere que sea una entrega total, una entrega total. Y en términos que tanta irritabilidad nos genera muchas veces, podríamos decir que no hay gastos reservados. No existe la posibilidad, si yo voy a amar a Dios, que me reserve aspectos de mi vida, de mis pensamientos, de mis emociones o de mi cuerpo, y que yo lo reserve para no amar a Dios o para amar a otro o a otra. Entonces, simple y llanamente, el amar a Dios es con todo, con todo, con todo. En segundo lugar, vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios sobre el cómo amarle a Él, ¿sí? Y de los muchos versículos que hablan al respecto, elegí este, a ver si lo podemos desglosar y sacar algunas conclusiones. Dice: porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os escribo para que los cumpláis, y si amareis al Señor vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, etcétera, etcétera, continúa la frase. Entonces, se nos dan acá mínimamente 4 frases, ¿no? Guardar los mandamientos es un condicional, porque uno puede o no hacerlo, ¿sí? Amar al Señor vuestro Dios, andar en sus caminos y seguirle a Él. La pregunta es, ¿cuál de estas frases es la más importante? ¿Cuál de estas frases iría primero? ¿Cómo se explican estas frases? ¿Qué les viene a la mente al leer estas 4 frases? La segunda dice, si amareis a Jehová vuestro Dios. ¿Alguien más? ¿Cómo? No hay jerarquía, dice acá la profesora. Bueno, ¿por qué no hay jerarquía? Ah, todos son importantes. ¿Y qué hacemos entonces? Hacemos todo. Bueno, nosotros debemos entender que la mentalidad semítica, es decir, la gente nacida y criada en las culturas de Medio Oriente, tienen una forma de pensar y de analizar las cosas que a veces es un poco diferente a nosotras. Y básicamente cuando ellos analizan y dicen algo, suelen usar frases paralelas que más o menos significan lo mismo. O bien frases paralelas que obviamente son el opuesto, para poder
hacer un énfasis, hacer un punto. Eso se llama paralelismo, ¿sí? Entonces, estas 4 frases, como bien dijo Graciela, son paralelas entre sí, porque quieren decir lo mismo con otras palabras, ¿sí? Y ahora léanlas de nuevo, y díganme si no tiene el mismo sentido, ¿sí? Guardar los mandamientos es amar al Señor nuestro Dios, es andar en sus caminos, es seguirle a Él, o cambiarle el orden. Seguirle a Él es amarle a Él. Ya definimos que en el amor hay una atracción hacia el sujeto amado, ¿no es cierto? Si le amo a Dios lo tengo que seguir, ¿no? Pero si le sigo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que andar en sus caminos. ¿Cómo lo voy a seguir a Él yendo por donde yo quiero? ¿No? ¿Y cómo sé cuáles son sus caminos? ¿Cómo sé? Por los mandamientos, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar, esta frase, este párrafo, contiene 4 conceptos paralelos que hacen una síntesis que dicen lo mismo. ¿Está? Muy bien. Vamos a tratar de reforzar este punto o fundamentarlo con otros versículos, a ver si en otra parte de la Biblia plantea algo semejante. Por ejemplo, 1 Pedro 2, 21 y 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y después dice, porque ustedes eran ovejas descarriadas, o sea, andabas por otro camino, ¿no? Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El pastor y obispo es Jesús, ¿sí? Entonces ahí está, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. La pregunta sería, ¿qué significa seguir sus pisadas? ¿Qué dice Inés? Lo que dijimos, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Guardar sus mandamientos, hacer lo que Él hizo, ¿no? Todo lo que hizo Jesús, claro. Mientras le vimos en acción, mientras estuvo acá, ¿no es cierto? Bueno, en rigor de verdad este pasaje habla específicamente de el andar de Jesús en el tiempo de la prueba y del padecimiento, de eso viene hablando, ¿sí? Entonces, honramos el texto bíblico a decir que este versículo nos habla de seguir a Jesús o de imitarle a Él en el tiempo de padecer, ¿eh? Pero si bien habla de eso, no es exclusivamente eso, porque Él dijo otras cosas. Por ejemplo, dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, ¿sí? Y bueno, la palabra rara es llevad mi yugo. Entonces eso es un concepto técnico. Nosotros conocemos el yugo como el travesaño ese que va en el cogote de los animales, o metafóricamente como algo pesado, como una carga, ¿no? Pero en la época de Jesús, el concepto de yugo era la forma de entender y de aplicar los mandamientos, era el estilo de vida, ¿eh? De tal manera que todo maestro en Israel tenía su propio yugo y sus seguidores llevaban el yugo de su maestro, ¿eh? Hoy en día se usa la palabra escuela, ¿no? Entonces tenés psicología, los que siguen a Freud son de la escuela psicoanalítica, ¿sí? En educación, no sé, los que siguen a fulanito son de la escuela no sé qué, constructivista. ¡Oh! Erea, la escuela, ¿no? Entonces, en esa época no decían la escuela, sino decían el yugo. Entonces, llevad mi yugo, es decir, lleven mi forma de entender y de aplicar los mandamientos, lleven mi estilo de vida sobre vosotros. Y después te lo vuelve a decir, ¿te das cuenta que hay otro paralelismo? Aprendan de mí. Está lleno de paralelismos sintéticos de la Biblia, es la forma en la que ellos hablaban, ¿sí? Medio capicúa, pero de esa manera va quedando claro los conceptos.
y como si fuera poco, te lo dice así clarito como el agua, ¿sí? Si me amáis, guardad mi mandamiento, ¿sí? Entonces, no hay por dónde perderse en el sentido de comprender que amar a Dios es guardar sus mandamientos, andar en sus caminos, seguir sus sendas, seguirle a Él, llevar el yugo o el estilo de vida o el estilo de interpretación de los mandamientos que tuvo Jesús, ¿sí? El apóstol Juan escribe y dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo, ¿sí? Entonces, creo que el concepto está claro. Entonces, resumiendo la pregunta de cómo podemos amar a Dios, decimos que ese paquete de acciones que yo le voy a entregar a Dios, yo le digo, Dios te amo, le doy un paquete de cosas, ¿no? En este paquete, Dios, te estoy entregando todo mi amor hacia ti. Adentro de ese paquete no van palabras, van hechos, van acciones. ¿Y qué pongo ahí adentro? Pongo la práctica minuciosa de todas y cada una de las instrucciones que Dios ha dado para su pueblo o para mí, ¿sí? Entonces, en la medida que yo conozco ese yugo del Señor, o conozco esas instrucciones, o conozco esas sendas, o conozco esos mandamientos, voy a poder amar a Dios de una manera más clara, más contundente, más efectiva. ¿Está? Entonces, resumiendo el primer punto, amar a Dios es, ¿cómo lo hago? Con todo, no puedo reservarme nada, y lo hago siguiendo al Señor, es decir, imitando a Jesús, es decir, guardando, es decir, obedeciendo cada uno de sus mandamientos. ¿Está? Luego de esto, o junto con esto, si yo quiero cantar una canción y decirle que te amo 15 veces, ¿no?, en el estribillo, no hay problema. Si quiero llorar de emoción o de alegría, no hay problema. Si mi corazón late a toda bala cuando pienso en el amor de Dios, no hay problema, ¿sí? Porque ya dijimos que amar a Dios es algo que involucra todo nuestro ser, ¿sí? Pero tiene que ir acompañado de las acciones concretas de las cuales ya hablamos, ¿sí? El segundo punto sería preguntarse sobre las posibles dificultades para amar a Dios de esa manera. ¿Qué dificultades podríamos tener para amar a Dios guardando todos y cada uno de sus mandamientos y hacerlo íntegramente, corazón, mente, cuerpo? Bueno, vamos a, para responder esta pregunta, usar una metáfora. Supongamos que todos los mandamientos de Dios en su conjunto o uno solo de ellos se puede resumir en anda al norte, ¿sí? Supongamos que toda la Biblia se resumiría en anda al norte. ¿Qué tendría que hacer yo? Ir ¿a dónde? Al norte. ¿Qué agarro para saber dónde está el norte? La brújula, ¿sí? La brújula. El sol, bueno. Pensemos, a ver, supongamos que la brújula sería la forma más fácil de verla, si no, no me sirve ninguna la diapositiva que vienen a continuación, Juanjo. ¿Está? Entonces, me mataste, no le pregunto más nada, Juanjo. Se acabó el sermón. Bueno, entonces, claramente, evidentemente, el punto norte, ¿sí?, y la brújula señaladora no van a cambiar nunca. ¿No es cierto? El norte siempre va a ser norte, el punto geográfico, y mi brújula siempre va a marcar el norte hacia el mismo lugar. Pero, ¿qué circunstancias pueden acontecer? Tengo la brújula, sé dónde está el norte, pero ¿qué circunstancias te pueden pasar en la vida a la hora de querer ir al norte y de usar tu brújula? Bueno,
¿Eh? La brújula no va a cambiar, es una brújula inalterable. Ahí mencionaron tormenta. Bueno, vamos a descartar esta circunstancia, ¿sí? Vamos a descartar esta, la circunstancia donde yo me encapricho y digo, no voy nada, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que ninguno de nosotros, porque como somos hijos de Dios, queremos amar a Dios, queremos ir al norte, entonces vamos a descartar la opción de lo que sería la rebeldía, la necedad, ¿sí? Y el capricho. No vamos a hablar de esto porque asumimos que todos queremos ir al norte, pero hay dos variables, dos circunstancias que tenemos que considerar. En primer lugar, tu entorno, ¿sí? ¿Dónde estás parado? ¿Estás en el río? ¿Estás en el llano? ¿Estás en la punta de una montaña? ¿Andás en barco? ¿Andás a pie? ¿Eh? ¿Vas a ir en avión? Entonces, observen que dependiendo de tus circunstancias que te rodean, el ir al norte, el conducirte hacia el norte, puede generar algún tipo de cuestiones. Porque si estás en barco y querés ir al norte, ¿por dónde tenés que ir? En el agua, ¿no? Y a veces el río presenta caminos sinuosos. Entonces el norte no cambia. La brújula es invariable, pero tu circunstancia puede llevarte por lugares sinuosos, ¿sí? Aún el Google te pregunta, ¿no? Ponés la dirección está, pero después el Google te pregunta, ¿qué va a hacer? ¿En colectivo? ¿Va a ir a pata? ¿Va a ir en auto? Porque hay diferentes caminos para llegar a ese lugar, ¿sí? Y la segunda variable a considerar es tu situación personal y particular, ¿sí? ¿De qué estás hecho? Tu historia familiar, tu condición física, las consecuencias de tu vida sin Cristo, las creencias que has traído, tu edad. Pensá que si simplemente te falta un ojo o tenés una pierna más corta que la otra, aunque quieras caminar derecho, te vas a desviar. Y el problema no está ni en la brújula ni en el norte, sino en tu proceso para ir ahí. En tu proceso para ir ahí. Entonces, quiero hacer un punto con esto, porque a veces cuando hablamos, yo personalmente insisto con esto, a veces se malinterpreta, yo voy a hablar de mí, no cuestiono y no dudo de las verdades bíblicas, pero debo ser consciente y realista que a veces mi condición o mi situación particular o la de otro hermano puede tener estas variables a considerar. Y uno no negocia el norte y no negocia la brújula, pero él va a ir por agua y yo voy a ir en avión, ¿sí? Él ve bien y yo soy miope. Él camina derecho y yo camino torcido, ¿sí? Yo voy solo y el otro lleva un lastre. Uno es soltero, el otro es casado, uno tiene hijos, el otro no. Entonces, vivimos realidades diferentes que deben ser consideradas. Y considerar esas realidades particulares de cada uno no significa que uno está acomodando la Biblia, porque el norte está siempre ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? Permanentemente mirar la brújula, ¿sí? Y no importa cómo sea tu proceso, tu caminar, tu andar, tu volar, constantemente tenemos la necesidad de mirar la brújula, es decir, las verdades bíblicas, y hacer los ajustes necesarios todo el tiempo, porque lo más probable es que si no lo hacemos, experimentemos algún tipo de desvío o retraso o aceleración, y entonces hay que estar mirando la brújula. Quiero ilustrar esto o profundizar este concepto
con algo que se usa mucho, se usa en medicina, en abogacía, no sé si en educación se usa, que es analizar un caso, ¿sí? Un caso, un ejemplo, un caso hipotético o real, y ver qué enseñanza se puede sacar. Y quiero que analicemos muy brevemente dos casos bíblicos, ¿sí? Un caso es el caso del becerro de oro. ¿Recuerdan? El pueblo de Israel había salido, recién salidito de Egipto, y estaban ahí, Moisés sube para recibir las tablas y los mandamientos, y mientras tanto queda el pueblo ahí abajo, y fíjense lo que pasó, dice, entonces todo el pueblo apartó zarcillo de oro y los trajeron a Aarón, que era el referente junto con Moisés, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, fíjense, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿En qué momento la vaquita apareció en las 10 plagas? ¿No? Y es más, fíjate, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta ¿para quién? ¿Para el becerro? Fiesta para Jehová. Una ensalada rusa tremenda, tremenda. ¿Por qué ellos hicieron esto? ¿Por qué? Se sintieron abandonados. Y cuando se sintieron abandonados, ¿a dónde fueron? A lo que conocían, a su historia. A su historia. Sí, era una deidad de las miles que había en Egipto. Entonces ellos no tenían una historia personal con un Dios inaccesible que ni nombre tenía. Ellos necesitaban algo ahí. Y en Egipto tenían deidades para todo. Entonces ellos dijeron, bueno, este ahora es nuestro Dios que nos sacó. Pero la fiesta era para Jehová. El sincretismo, ¿se acuerdan del que hablamos el otro día? Entonces estaba todo bien para ellos. Observen cómo esta gente en su andar, en su peregrinar, queda influenciado por su historia personal, por su sistema educativo con el que traía. ¿Sí? Bueno, Moisés se puso más loco que... Pero... Dale, negrito. Ahí va, ahí está. Entonces, Moisés baja, malo estaba, pero observen, Moisés, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Quién fue a la cabeza de este accionar? Aarón. El mismo que hizo el becerro se dio cuenta que se le había mandado hasta acá, ¿no? Entonces el tipo dijo, no, la pifié acá grande, yo estoy con Jehová, ¿sí? Y entonces él y su familia recalculan, ¿no? Recalculando y vuelven y se alinean con Moisés como tenía que ser, ¿sí? Entonces quiero que observen que esto es lo que muchas veces nos puede suceder. Ahora, yo no lo veo acá Moisés diciendo, no, Aarón, vos fuiste el primer cabecilla del becerro de eso, rajá de acá, no te quiero ver más, ¿no? Sino que hubo ocasión y hubo oportunidad para el arrepentimiento, para la restauración, y de hecho, gracias a esto, la familia de Aarón y la tribu de Leví tuvieron después un rol preferencial en todo lo que fue las 12 tribus. Entonces, sacando algunas conclusiones de este primer caso de estudio, el norte, las palabras de Dios no cambian, ¿sí? Por lo tanto, nadie puede construir su propio norte adaptado, ¿sí? Yo no puedo decir, no, no es por allá, es por allá y modificar eso. La ignorancia o las falsas creencias no justifican el error,
Decir yo no sabía no te va a librar de la multa, ¿no es cierto? Anda a decirle al inspector, no sabía, no me importa, ¿sí? Entonces, la ignorancia o las falsas creencias no justifican el error. Y el ajuste es permanente, es necesario y es posible. El amor de Dios es un amor restaurativo. ¿Está? El segundo caso que les traigo es el de Zaqueo. Zaqueo era judío, pero laburaba para el imperio, ¿sí? Era un cobrador de impuestos. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, bueno, Jesús le dice, vení, me voy a comer con vos a tu casa, comparten ahí, y el final de la historia es que Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto es una evidencia del arrepentimiento y la conversión de Zaqueo, ¿no? Y por eso Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. No es que Zaqueo se compró la salvación, sino que manifestó su arrepentimiento con las acciones ahí descritas. Sin embargo, los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos de Jesús, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? ¿Sí? Otra historia, ¿no es cierto? Entonces, rápidamente, algunas conclusiones de acá. Nuevamente decimos que el norte, las palabras de Dios no cambian. Pero también, el entorno o la situación particular de alguien puede necesitar algunas alternativas, algún proceso, alguna forma de adaptación en su proceso. ¿Sí? La ortodoxia decía que Zaqueo tenía que, no sé, ir al templo, sacrificar un cordero, no sé qué más tenía que hacer para arrepentirse de toda su maldad. Sin embargo, el Señor va, lo busca, lo llama arriba del árbol, le dice, me voy a comer con vos, se banca todas las críticas de todo el mundo y va, come en la casa de un ladrón, de un traidor, y la salvación finalmente llega. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿el Señor quebrantó los mandamientos, suavizó las leyes, cambió las verdades bíblicas? Evidentemente no. Pero entendió que este hombre, ahí donde estaba, con sus circunstancias que lo rodeaban y su historia personal, Zaqueo necesitaba otra cosa, otro proceso, otro ritmo, otras alternativas para que encuentre el norte y vaya hacia ahí. ¿Sí? Entonces, nosotros deberíamos considerar esto en nuestra situación personal y también como familia de la fe, como comunidad. ¿Sí? También es importante entender que la escucha es particular y personal. ¿A qué me refiero con la escucha? De todo lo que hoy escucharon, si yo mañana les pregunto, ¿qué entendiste ayer del mensaje? Somos 20 acá, va a haber 20 respuestas distintas. ¿Sí? Porque cada uno toma lo que toma, entiende lo que entiende y se queda con lo que se queda. ¿Sí? Las personas somos así. Las personas somos así. Después Dios hace la obra, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista técnico, humano, eso es lo que pasa. Cada uno de nosotros tiene su propia escucha. ¿Sí? Entonces, es importante también considerar eso para revisar qué escucho o qué escuché. Y en todo caso, rechequear con el otro. Rechequear cuando estamos leyendo la palabra de Dios, pero también cuando interactuamos con otras personas. ¿Sí?
Eso implica que tenemos que ser prudentes en el juicio. ¿Recuerdan cuando empezamos a hablar de los mandamientos? Que había unos criterios para aplicar los mandamientos y uno de ellos era la prudencia en el juicio. Yo no puedo decir alegremente, qué sé yo, Maxi, ya que te tengo acá. No, Maxi vino de remera, no, no toma en serio las cosas del Señor. ¿Por qué no se trajo una camisa? No puedo alegremente decir eso. ¿Sí? Mínimamente chequear, ¿no? Y ver. Y así con todas las cosas, e incluso con el juicio propio. Insisto, no estamos cambiando el norte ni traicionando las verdades bíblicas. Estamos diciendo que hay un camino, hay un proceso, hay una historia propia y hay una circunstancia que nos rodean y hay que tener la comprensión y la paciencia al mismo tiempo que la confianza de saber que Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra. Entonces, no confundir el norte con el proceso. ¿Sí? No confundir el norte con el camino que yo voy a tomar para llegar ahí. Porque voy a pata. Vos fuiste en avión, bueno, llegaste antes, viejo, pero bancame. Me voy a tardar un poco más. ¿Sí? Y no hay afán, porque finalmente la obra la hace Dios. En cuarto y último lugar, finalmente, ¿cómo me mira Dios? ¿Cómo me mira Dios en mi proceso de amarle? Recuerden, ya nos perdimos, que estamos hablando de cómo amar a Dios, ¿no es cierto? Entonces, el último punto es cómo me mira Dios, cómo me mira Dios en ese proceso de que yo le estoy amando y cómo impacta mi amor a Él, ¿sí? ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, Dios me mira de tres maneras. Dios me mira de tres maneras en mis actos amorosos hacia Él. En primer lugar, Dios me mira como su hijo, ¿sí? Que como ya hemos explicado, puede querer decir muchas cosas. Efesios dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, ¿sí? En alguna ocasión estuvimos preguntándonos qué significa ser hijos, aparte de ser un descendiente biológico, ¿sí? Y recuerdan que habíamos hecho esta distinción. Un hijo es quien hereda algo, pero también es quien muestra con su conducta quién es su padre. Es el que vive conforme a las características de lo que recibió, de lo que heredó. De alguna manera, un hijo es un representante de la identidad que porta. Un hijo es lo que se ve del padre. De tal manera que si vos no conoces al padre, pero ves al hijo, podés tener una noción de quién es el padre. Por eso Jesús es el Hijo de Dios, porque a través de él conocemos al Padre a quien nadie vio. Y por eso mismo nosotros somos llamados a ser hijos de Dios, es decir, a mostrar con nuestra conducta quién es nuestro Padre, ¿sí? Como dice la famosa frase, tigre e hijo de tigre, ¿no es cierto? Entonces, en resumen, cuando acciono amorosamente con Dios, obedeciéndole, muestro de quién estoy hecho. Que Dios me llame hijo suyo o que me mande a andar como un hijo de luz implica que Él espera, desea, anhela que mi conducta lo muestre a quién, a Él, lo muestre a Él. En segundo lugar, ahí va B, Dios me mira como su siervo, como su siervo. Fíjense, el apóstol Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como
Señor, y a nosotros como vuestros siervos, sirvientes, ¿sí? Por amor de Jesús. Y todos recordamos cuando Jesús habló de cómo se relaciona un siervo con su Señor. ¿Y qué tiene que hacer el siervo? Laburar todo el día y después cuando llega a la casa del campo, ¿qué hace? ¿Descansa? No, primero lo atiende a su amo, a su dueño, y después, si le sobra tiempo, descansa, ¿no? Claro, ahora nuestra mirada de leyes laborales y demás nos suena chocante, pero la metáfora está. Y cuando el siervo hace todo eso, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente el siervo después de que se reventó laburando en el campo, llega molido a la casa, atiende primero a su señor y después come y descansa? ¿Cómo se siente el siervo? Complacido, complacido. ¿Y qué dice? Siervos inútiles somos porque hicimos lo que Él nos mandó. Y la idea de inútil a nosotros nos suena como algún inservible, pero en realidad quiere decir sin mérito, porque eso es lo que caracteriza al siervo. No tiene mérito, no tiene jerarquía. Todos sus derechos han sido cedidos absolutamente ¿a quién? A su amo. Es un esclavo, es un subordinado, es alguien que está atado a su señor, es alguien que ha entregado toda su voluntad a la voluntad del otro. Es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces Dios nos mira como siervos en tanto que le cedemos absolutamente nuestros derechos, nos subordinamos a Él, nos atamos a Él, entregamos nuestra voluntad a Él y simplemente hacemos lo que Él nos dice. No va a haber mérito en nosotros, pero vamos a estar satisfechos al final del día. En tercer y último lugar, la que más me gusta, el Señor nos llama amigos, amigos. Y Él lo dijo muy clarito, Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora vos lees esto y decís, bueno, ¿qué diferencia hay entre el siervo y el amigo? Es lo mismo, me cambió el nombre, pero también me dice, bueno, sos mi amigo, pero tenés que hacer todo lo que yo te digo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre siervo y amigo si los dos tienen que hacer lo que el Señor dice? Cambia el vínculo. ¿Y cómo cambia el vínculo? Observen, Él lo explicó en el versículo siguiente. Dice así, ya no os llamaré siervos, ¿por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. ¿Dónde viste vos que el Señor le diga al esclavo, bueno, mira, te voy a explicar lo que vamos a hacer, yo quiero que vos sepas? No, dice, andá, vení, ni le habla. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En términos del Señor, un amigo es aquel a quien vos le contás cuál es tu voluntad y por qué y para qué, para que después Él te haga caso. Y hay un ejemplo de un amigo de Dios, que fue ¿quién? Abraham. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea que Dios en el Antiguo Testamento tenía un amigo. ¿Y ese amigo quién era? Abraham. ¿Y qué hizo Dios con Abraham? Lo mismo. Dios iba a mandar un juicio tremendo sobre Sodoma. ¿Y qué dijo Dios? Che, no le voy a contar a Abraham, mi amigo, no le voy a contar lo que voy a hacer. Y entonces mandó a esos seres ahí angelicales y fueron, le dijeron a Abraham, se pudrió todo con Sodoma, ¿no? Y ahí, bueno, hay un diálogo, hay un montón de cosas. Pero observen cómo Dios, que no cambia, hace siempre lo mismo. Y
a Abraham en la antigüedad y a cualquiera de nosotros por medio de Cristo hoy, nos quiere llamar amigos porque nos quiere contar las cosas, nos quiere decir, nos quiere hacer entender, nos quiere explicar, nos quiere revelar su voluntad para que la hagamos, porque además amigos somos siervos, y porque además de siervos, al hacerlo mostramos quién es Él, porque somos hijos. Espero que puedan estar animados y confiados no solo por el amor de Dios hacia nosotros, sino porque tenemos la oportunidad de amar a Dios con una entrega total, siguiendo sus pisadas, es decir, guardando sus mandamientos, obedeciéndole, entendiendo que aunque el norte no va a cambiar, porque lo que Dios dice blanco, blanco, negro, negro, y aunque su palabra no va a cambiar, y aunque la palabra de Dios, nuestra brújula, no va a cambiar, podemos estar transitando por relieves diferentes, con historias diferentes, y eso no nos da la chance para hacer lo que querramos, pero hay una mirada prudente y compasiva que tenemos que tener sobre ese andar que estamos llevando y sobre el andar del que va ahí al lado mío. Y eso nos tiene que llevar a ser prudentes en el juicio y nunca confundir el norte con el proceso para llegar ahí. Y finalmente recordar estas tres formas en las cuales Dios nos llama cuando le obedecemos. Hijos, porque le mostramos a Él. Siervos, porque le entregamos nuestra voluntad a Él. Pero amigos, porque nos pone su yugo y porque nos dice, vamos por acá, esta es mi voluntad, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Señor, gracias por tu amor entrañable, porque con pasión y con fidelidad y con responsabilidad nos has venido a buscar, Señor, y aún en la peor condición de adulterio espiritual, allí tú nos hablaste al corazón y nos restauraste y nos trajiste a ti. Gracias porque pagaste todo el precio que había que pagar y nos ofreciste gratuitamente una reconciliación contigo. Hoy tenemos la oportunidad maravillosa de amarte en una entrega total, entregándote nuestra voluntad a ti. Tenemos la honra de poder ser llamados hijos tuyos al mostrar con nuestra conducta de quién estamos hechos. Y como si fuera poco, Señor, nos das tu amistad al contarnos, al acompañarnos, al hacernos entender, al explicarnos una y otra vez. Señor, ayúdanos a no buscar otro norte, otro horizonte que no sea el tuyo. Ayúdanos a conocer tus mandamientos, porque la ignorancia no justifica el error. Y Señor, de las cargas, de las historias que cada uno de nosotros tenemos, confiamos en que en el proceso nos restaurarás, nos llevarás hacia la madurez, darás el crecimiento y gozaremos de la victoria que solamente en Cristo es posible. Señor, queremos entregarnos a esa experiencia en esta semana y confiamos en ti y esperamos en ti.
Oramos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, buena semana.